Ustedes tienen 30 años de desarrollo del SUS, del Sistema Único de Saúl. España tenemos 40, son solo 10 más. Ahora, hay una gran diferencia. Nosotros estamos bastante orgullosos de nuestro sistema de salud, pensamos que es un sistema que da buenos servicios a la población, tenemos muy buenos indicadores de salud, ha empeorado mucho la equidad, pero seguimos siendo un país con no demasiado grandes desigualdades, y al mismo tiempo damos un servicio donde únicamente el 5,5% del Producto Interior Bruto, cifra completamente ineficiente, porque es muy baja. Hace 10 años teníamos un 6,5%, ahora por las restricciones de la Unión Europea estamos en el 5,5%, pero aún así damos un buen servicio en general a la población. Veremos cuánto tiempo se mantiene eso en el tiempo si sigue disminuyendo el financiamiento al sistema público. Pero aún así, España es un país fácil, en el sentido de que es un país que es la cuarta parte de Brasil, es un país donde la provisión es mayoritariamente pública, porque siempre ha sido mayoritariamente pública, el 90% de la población recibe atención fundamentalmente de un proveedor público, y en ese aspecto es fácil, es difícil, pero no es tan complejo como en un país de más de 200 millones de habitantes, muy fragmentado porque hay provisión pública y provisión privada. Dentro de la provisión privada hay diferentes proveedores privados, donde además tiene una diversidad cultural, étnica, de nivel socioeconómico tremenda, y en ese sentido el avance que ha experimentado Brasil en 30 años es inaudito en el sentido de que no hay ningún país del mundo, sobre todo de esa dimensión, que haya podido avanzar tanto en tan poco tiempo. Y en ese sentido, uno de los, yo creo que elementos fundamentales del gran avance que se ha producido, y la prueba más evidente es el trabajo que publicó un grupo de investigadores brasileños este mismo año en Lancet, donde se analizaba cuál era el resultado de los 30 años de SUS, pone de manifiesto que, desde el punto de vista de la evidencia empírica, Brasil ha avanzado una enormidad como sistema sanitario, y en buena medida eso es debido al programa de salud familiar y al fortalecimiento de la atención primaria, sin duda alguna. España, cuando empezó la reforma de atención primaria hace 40 años, podría tener una situación con similitudes a la situación actual en Brasil. Me refiero, el médico de atención primaria era un profesional muy desprestigiado, que normalmente trabajaba en el sistema público y en 2 o 3 prestadores privados diferentes. Una de las medidas por las que ahora la atención primaria en España tiene un respeto social importante y ha avanzado mucho, ha tenido que ver con varios hechos. El primero tuvo que ver con que se creó una especialidad específica para trabajar de médico en atención primaria, que era la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Yo soy especialista en medicina familiar y comunitaria. Ese fue un cambio radical, porque a partir de entonces el sistema de formación de especialistas en medicina familiar era exactamente igual al de cardiólogos o cirujanos vasculares. Entonces dejaba de haber como médicos de primera categoría y de segunda categoría. Eso nos ha llevado 40 años. Y en ese sentido, uno de los grandes aportes fue que el sistema de formación de residentes español, el sistema MIR, cada año formaba, en el peor de los casos, cerca de 500 profesionales para el primer nivel de atención, de especialistas en medicina familiar. Ahora el 80% de los médicos que trabajan en atención primaria en España son especialistas en medicina familiar. Eso, Brasil también inició esa línea, la línea de formar especialistas en medicina familiar hace muchos años, y desde luego es una línea por la que deben continuar. Una segunda tiene que ver con el dar buenos salarios, y en España ahora mismo el salario de un médico del primer nivel es bastante similar a uno de segundo nivel. Depende de las guardias que se hagan en el hospital, que siempre aumentan un poco más los ingresos, pero en líneas generales son muy parecidos. Si al profesional, al médico del primer nivel, se le paga poco, es muy probable que nadie quiera ser. Y el tercer elemento importante es que en España, en atención primaria, los médicos que trabajan en el primer nivel trabajan en exclusividad para el primer nivel de atención, para el sistema público. No pueden trabajar en el sistema público o en el sistema privado. Eso puede parecer que es una medida como muy colectivista, incluso diríamos hasta comunista, pero no es así, porque por ejemplo Kaiser Permanente, que es la aseguradora norteamericana más prestigiosa ahora mismo,
los médicos que trabajan en Kaiser Permanente solo pueden trabajar para Kaiser Permanente, en el sentido de que tienes que tener una vinculación y un compromiso con tu organización. A mí me parece muy bien que haya profesionales médicos que trabajen para el sector público, el sector privado, pero no creo que sea bueno el que se trabaje en 3 o 4 prestadores diferentes. Creo que es mucho más lógico que trabajes para uno. De la misma manera que yo creo que en atención primaria no se puede hacer una atención primaria resolutiva, fuerte y efectiva sin médicos, y ese es uno de los errores que desde mi punto de vista se cometen cuando se habla de los lugares muy remotos, que en ese sentido Brasil tiene mucho que enseñar al mundo, que bueno, para los lugares muy remotos, como no quieren ir los médicos, pues no hace falta que vayan médicos. Eso es un ejemplo de inequidad enorme. Yo creo que en atención primaria siempre debe haber la posibilidad del acceso a un médico, porque hay problemas que solo puede resolver un médico. Diferenciar si un dolor abdominal es simplemente un problema de estreñimiento o una apendicitis aguda que puede acabar en peritonitis y en sepsis, lo puede hacer un médico hoy en día. A lo mejor dentro de 50 años hay otras profesiones que lo pueden hacer, o robots, pero hoy en día tiene que ser un médico. Por lo tanto, es imprescindible el médico. Ahora, la diversidad de problemas que tiene la atención primaria es de tal envergadura que es imposible que esa respuesta la pueda dar el médico. En Europa, la atención primaria surgió en torno a la figura del médico, que al principio trabajaba solo, luego trabajaba con un administrativo y luego con una enfermera. Pero actualmente yo creo que la única manera de que la atención primaria sea resolutiva es tener equipos multiprofesionales con muchos perfiles, donde el médico tiene su papel, que esencialmente son los casos clínicos más complejos, pero se necesita hacer intervención de detección de desigualdades sociales, se necesita hacer actividades de promoción de hábitos saludables, se necesita hacer intervenciones de control general de la población, de psicoterapia, de fisioterapia y, por supuesto, de cuidado. Y en ese sentido, el papel de la enfermería, como de otros muchos profesionales, es esencial. Como en el resto de España, enfermería en atención primaria comparte la atención a lo que se llama el cupo, que es un grupo de población, un grupo de pacientes, porque toda la población de un territorio se asigna a un médico y un enfermero, o una médica y una enfermera, mejor dicho, porque la población sanitaria es esencialmente femenina ya en España. Entonces, médica y enfermera dan la atención a los pacientes de su cupo. Pero para casos específicos que son más complejos, que necesitan una mayor intensidad de los cuidados, sobre todo pensando en personas idosas, personas mayores, o bien personas con enfermedades muy invalidantes que están en los domicilios, se creó la figura primero de la enfermería de enlace y luego del enfermero o enfermera de caso, que atienden este tipo de casos de mayor complejidad. Es un complemento a lo que es la forma habitual de prestar atención, que se basa esencialmente en la dupla, en la pareja entre la médica y la enfermera. Aqui no Brasil a gente tem papel do agente comunitário de saúde que faz essa interlocução com a comunidade. Lá na Espanha não tem esse papel. No, no tenemos ese papel. En general los países mal llamados de altos ingresos, que son fundamentalmente países europeos, Estados Unidos y Canadá y Australia, Nueva Zelanda, son países donde esa figura, excepto en Estados Unidos quizá, ha tenido mucho menor desarrollo que en los países de América. Pero, en cierta manera, porque, primero, la vinculación a la comunidad ha sido menor por parte de los profesionales sanitarios, excepto en algunas excepciones, y en segundo lugar, porque también las necesidades sociales y las desigualdades sociales eran, en principio, menores. Ahora bien, la figura del agente comunitario en salud, hay varias evidencias empíricas, estoy hablando de revisiones sistemáticas, que ponen de manifiesto el enorme beneficio que tiene para la salud de un país. Y en ese sentido, en mi país, yo he hecho en falta que no tuviéramos agentes comunitarios para determinadas actividades. Y en ese sentido yo creo que muchas veces, a mí tengo la suerte de que me invitan y vengo con relativa frecuencia a América Latina, esencialmente a aprender, no a contar nada. Y en cierta manera es muy frustrante comprobar que Latinoamérica mira en muchas ocasiones a Europa como referencias a la hora de producir cambios en sus sistemas, o a Estados Unidos, cuando ellos tienen desarrollados los diferentes países de Latinoamérica en diferentes medidas, iniciativas de atención a la población
que deberían aprender los europeos para llevarlas a cabo. Y los agentes comunitarios es un ejemplo. Yo creo que es una experiencia magnífica, muy difícil y muy compleja, más que nada vuelvo a insistir en la extensión de este país, en la diversidad de todo tipo que tiene el país, y que claro, cuando a mí me cuentan que aquí hay 40.000 unidades básicas de salud, de prestación de servicios, es descomunal en ese sentido comparado con cualquier país europeo. El que se haga una iniciativa, que se recojan inicialmente más de 1.200 propuestas, yo creo que es una demostración del interés que tiene el país por compartir sus experiencias en materia de atención básica. Y en ese sentido me parece, de nuevo, otra experiencia que ojalá pudiera ser conocida por el resto. Le pongo un ejemplo. En mi escuela, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, somos centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud para servicios integrados en salud basados en atención primaria de salud. Yo coordino lo que es la línea de trabajo precisamente en relación con servicios integrados y atención primaria. Una de las iniciativas que estamos desarrollando con la OMS es la creación de una plataforma que se llama Integrated Care for People, que intenta precisamente poner en común prácticas y comunidades de práctica en el ámbito de los servicios integrados basados en APS. Las que tenemos son testimoniales comparado con la barbaridad que se me entienda, la enormidad de experiencias que se han presentado a este premio. Y en ese sentido, a mí lo que siempre me parece muy frustrante es que todo ese conocimiento, que en este caso de Brasil, no se conozca en el resto del mundo, que sigue estando dominado por un lenguaje que es mayoritario, que es el inglés. Entonces, como no publicas en inglés, porque nuestra plataforma está en inglés, no está ni siquiera en español, pues las experiencias de Latinoamérica no se conocen. Y ahora mismo yo creo que Latinoamérica es un continente especialmente vivo, innovador y pujante en materia de innovación en servicios de salud. Y desde luego Brasil en ese sentido es uno de los referentes.